Y los que están en el CAPS, ¿ven un número importante de pacientes obstétrica o ven general? Yo hoy tuve una confusión de horario, Doc, y terminé en enfermería, digamos, pero en el CAPS San Vicente Sí, eh, creo que habían 7 pacientes cuando fue. de Más obstetricia. que en el hospital, sí, sí, obstétricas. Creo que eran 6 pacientes obstétricas y una paciente ginecológica. Bien, ¿y cómo es el tema de que no pueden ver partos? El doctor dijo que por una cuestión de protocolo no podía hacernos ingresar, pero quizás si terminaba la materia y a alguien le interesaba, él sí dejaba. O sea, si mejoraba eso, iba a dejar que pasemos a ver tranquilamente. O sea que por protocolo ustedes no pueden ver un parto. Dios Y mío. no, no podemos ver. Eh, Igual, Doc, en el hospital es como que a mí, por ejemplo, me tocó solo 2 pacientes, creo, o una, pero el doctor como que eran pacientes de riesgo, evitó que lo toquemos, digamos, que los toquemos. ¿Y qué riesgo tenía? No, dijo que era hipertensa crónica, estaba con la presión muy, muy alta, así que la derivó a enfermería, todo y a control. Y la otra paciente entró y directamente se fue. No sé mis otros compañeros. ¿Alguien más puede opinar sobre lo que estamos hablando? En mi caso también, con la doctora Pasarello en el San Vicente, por ejemplo, sí vi bastante pacientes obstétricas también. Y en el hospital La Madre del Niño, como dije la otra clase, con la doctora Sotomayor fue con la única que no tuve nada. Y con el doctor Rossi, que hice la compañía, por ejemplo, sí vi también pacientes. Y también nos explicó bastante, digamos. Pero, pero bueno, fue una sola clase en la que tuve con él. Realmente es muy preocupante. Yo, la verdad, yo estoy a cargo de la cátedra de obstetricia y esto me parece tremendo, tremendo porque ustedes terminan esto y chao, o sea, se quedan sin ningún tipo de práctica. No sé, vamos a tener que hablar con las autoridades para ver cómo se maneja esta situación, porque ustedes tienen derecho de recibir la práctica, así que, bueno, no sé, me preocupa mucho, mucho. En cuanto a la parte que estamos dando nosotros, ¿en qué tenemos que corregir nosotros? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que estamos haciendo mal? No lo que estamos haciendo bien, porque eso así tiene que ser, pero ¿qué es lo que creen ustedes que nos falta como para corregir en cuanto a las clases? ¿Qué es lo que, para mejorar estoy hablando, ojo, sin ningún tipo de compromiso, estoy tratando de ver cómo se puede llegar a dar una materia que el alumno quede conforme? ¿Qué opinan ustedes de las clases que damos? ¿En qué nos falta? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que son los teóricos están todo bien, pero en el práctico, por ejemplo, tampoco podemos ir muchas veces. O, no sé, al menos a mí me toca solamente una vez por semana ir o al hospital o al CAPS, pero es una vez a la semana, no hay más prácticos, digamos. Es eso. Y después, bueno, lo que la doctora obviamente nos mande por WhatsApp, unos casos clínicos para hablar y ver a ver si entendimos o no algún tema. Bien, pero específicamente con nosotros, doctora, con la doctora Alonso y conmigo, ¿qué es lo que qué creen ustedes que tenemos que mejorar? ¿Están conformes? ¿Entienden? ¿Nos sabemos entender? ¿Explicamos bien? Todo eso porque es muy importante para nosotros mejorar la forma de llegar al alumno, ¿sí? Sí, Doc, yo creo que por ahí podrían poner un poco más de videos o algo,
Porque Bien, como no estamos teniendo las prácticas, algunas posiciones que explicaba la doctora eran como un poquito más difícil de entender. bien, bien, Eh, o sea, en mi opinión, sus clases están bien. Por ahí con la doctora Alonso lo que me pasa es que yo tengo alguna duda y es como que ella dice, no, eso lo vemos en el próximo tema. Y quizás a la próxima clase yo ya me olvidé que esa era mi duda y no bien, sé, quizás no me la respondió en el momento, digamos. bien. Pero bueno, las clases a mí me parecen que están muy bien. A mí me cuesta muchísimo, yo soy una persona grande, todavía soy del pizarrón y la tiza, porque es así, es real. Y esto es muy difícil para mí, muy difícil, es una pantalla, no puedo ni siquiera, no sé, no, Claro, Doc. Igual, o sea, si usted necesita ayuda o algo, yo también me comprometo a ayudarle. O sea, para cargar algún material o algo, para mis compañeros no hay problema. bien, bien, perfecto. ¿Qué otra cosa más aparte de los videos para que se entienda mejor todo? Y algo más, creo que cuando al iniciar la cursada estaría bueno como que los doctores del práctico envíen antes el tema para leerlo un poco, así como que no ir a la práctica sin Bien, tener idea de nada, digamos. bien. ¿Alguien más quiere opinar? Yo pienso lo mismo que la compañera. ¿Cómo? Que no, no, digo que yo pienso lo mismo que la compañera. Está bien así. Bien, pero en el aula hay 19 alumnos. ¿Quién más opina? Sí, lo mismo que mi compañera. Bueno, yo más o menos tengo esa idea. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Estoy tomando nota. Bueno, Por bueno, ahora no, Doc. ok. Bueno, vamos a empezar entonces la clase que como le dije, la puse hasta ahora porque es muy cortita. Lo que vamos a ver ahora es embarazo prolongado y embarazo gemelar. Y yo les había dicho que el embarazo en su totalidad dura ¿cuánto? Totalmente 42 semanas. Total. Exactamente, 42 semanas. ¿Y en qué semana es lo ideal que se produzca el parto? A las 40. Entre las 38 y No, las 38. 40 semanas. Claro. Exactamente. Bueno, teniendo en vista ese concepto, vamos a definir embarazo prolongado. Y por supuesto, el embarazo prolongado es aquel que se extiende más allá de las 42 semanas de amenorrea. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hablar de un embarazo prolongado, la paciente debe tener muy presente la fecha de su última menstruación. Si la paciente no tiene una última menstruación cierta, no podemos hablar de embarazo prolongado, salvo que esta paciente tenga una ecografía antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas ya no podemos certificar las semanas exactas de embarazo. Por eso, embarazo prolongado es aquel que se extiende más allá de las 42 semanas de amenorrea. Y eso quiero que lo tengan bien presente, de amenorrea. Su incidencia varía entre el 5, más o menos 5 y 8%, y es considerado de alto riesgo por condicionar una mayor morbimortalidad perinatal. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que la máxima función placentaria se alcanza alrededor de las 36 semanas. Posteriormente va declinando en forma gradual
Y como saben, la placenta tiene muchas funciones, son fundamentales, no lo vamos a repetir ahora porque ya le hemos dicho, como así también la disminución del líquido amniótico. Todo eso va a condicionar una alteración interna del feto, tanto a nivel placentario como a nivel del líquido amniótico. Por eso va a condicionar una mayor morbimortalidad perinatal. Ya no incluimos a la madre, perinatal. ¿Y por qué se puede? Bueno, y antes de eso voy a decir que también tenemos otro término que es embarazo en vía de prolongación y que se refiere a aquellas gestaciones entre las 41 y 42 semanas de amenorrea. 41 y 42 semanas de amenorrea. Ese es en vía de prolongación. El otro directamente es un embarazo prolongado. Y nosotros generalmente la máxima espera que tenemos es hasta las 41 semanas. Por supuesto que en centros de alta complejidad sí lo esperan hasta las 42 semanas, pero con una neonatología importante. Dicho esto, vamos a ver la etiología de este embarazo prolongado y existen factores hormonales, factores mecánicos y factores fetales relacionados con su génesis. Hormonales, mecánicos y fetales. Dentro del factor hormonal tenemos una disminución de la producción de estrógeno y progesterona. Esta disminución de estrógeno y progesterona va a alterar el determinismo del parto. El determinismo del parto. Eso sería el factor hormonal. Disminución de estrógeno y progesterona, consecuencia, altera el determinismo del parto. Dentro de los factores mecánicos tenemos la disminución del volumen del líquido amniótico, o sea, disminución del volumen uterino. Se pone más chico el útero. Por eso, ya cuando la paciente está por ingresar en la semana 41, se pide una valoración ecográfica de la cantidad de líquido amniótico. Esta disminución del líquido amniótico impide o retrasa el inicio del trabajo de parto. Impide, retrasa el inicio del trabajo de parto. O sea, cuando hablamos de mecánico, hablamos de disminución del líquido amniótico. Y por último, los factores fetales. Los factores fetales ya se trata ya de patologías importantes del feto, sobre todo del tubo neural, como por ejemplo los fetos, no me sale la palabra, anencefálicos. Los fetos anencefálicos, por ejemplo, tienden a prolongar la gestación, por los bajos niveles de cortisol secundario a la insuficiencia suprarrenal provocada por la falta de hipófisis. Entonces vuelvo a repetir, dentro de los fetales ya entramos a la patología fetal, sobre todo la del tubo neural. Fetos anencefálicos que tienden a prolongar su gestación por los bajos niveles de cortisol secundario a la insuficiencia suprarrenal provocada por la falta de hipófisis. Esos serían los tres factores que van a dar lugar a un embarazo prolongado o en vía de prolongación. Entonces, en el factor hormonal, ¿qué hace? Altera el determinismo del parto.
En el factor mecánico impide o retrasa el inicio del trabajo de parto. Y en el factor fetal prolonga la gestación. Esos serían los tres factores más importantes que llevan a un aumento, a un embarazo prolongado. Por supuesto que después de las 42 semanas, la muerte fetal aumenta el riesgo de mortalidad fetal y se duplica a las 43 semanas. Aproximadamente un tercio de esas muertes se deben a una asfixia intrauterina por insuficiencia placentaria, pero también contribuyen al disminuir el líquido amniótico. El feto comienza a comprimirse él solo, a adoptar posiciones anómalas, y eso puede llevar a la compresión del cordón umbilical y la muerte del feto, o también al denominado síndrome de aspiración meconiana. El feto, al sentirse sin oxígeno, se estimula la mortalidad del feto y se elimina meconio. O sea que esas serían las causas de la muerte del feto dentro del útero. Asfixia intrauterina por insuficiencia placentaria, compresión del cordón y síndrome de aspiración meconiana. El diagnóstico, como les decía al principio, de embarazo prolongado se hace por amenorrea, es decir, cuando hay una FUN confiable o cierta, o por ecografía, cuando la misma se ha realizado antes de las 20 semanas. Un embarazo en vía de prolongación o un embarazo prolongado entra dentro de la categoría de embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, el feto debe ser muy bien monitorizado. ¿Y cómo seguimos a este feto? Primero con el monitoreo fetal. ¿Y el monitoreo fetal qué nos va a decir? La vitalidad del feto. Exactamente. Nos va a hablar de la vitalidad del feto. ¿Y qué significa vitalidad fetal? La buena oxigenación del Exactamente. feto. La buena oxigenación del feto. Es decir, que el feto tiene la suficiente cantidad de oxígeno como para permanecer dentro del antro materno. Y si ese feto tiene buen oxígeno, el monitoreo nos va a dar reactivo. De lo contrario, es un monitoreo no reactivo. Y cuando este monitoreo se repite por segunda vez como no reactivo, hay que tomar una conducta para terminar el embarazo. O sea que uno de los primeros estudios es el monitoreo fetal. Pero también podemos estudiar a través de la amnioscopía. ¿Se acuerdan qué era, cómo se estudiaba con la amnioscopía? ¿Qué estudiaba la amnioscopía? Y nos volvemos a los primeros capítulos que hablamos. Amnioscopía, que es Para estudiar el líquido amniótico, profe. el estudio del líquido amniótico. ¿Y qué podemos ver con la amnioscopía? El líquido amniótico, ¿cómo está? Si ¿Cómo está, se si está claro, o sea, si está amarillo, verde, sanguinolento. color? Exactamente. El color del líquido amniótico, nada más que eso. ¿Y qué nos decían estos colores?
Vamos de vuelta a la página, lleguen al líquido amniótico Que rápido. había sufrimiento fetal, todo eso. Bien, díganme los colores que van a ver en el líquido amniótico. Si es claro, ¿qué pasa? Sería inmaduro. Si Un es feto inmaduro. turbio, Si está turbio, habla de madurez justamente, porque son las escamas, creo. La exactamente. fruta. Si es amarillo, Y aumento de la bilirrubina puede ser un problema hepático, digamos. si es verde, Estaba relacionado con algo ecomial, por hipoxia fetal. sí, o sea, un sufrimiento fetal. Sí. Y si es rojo, Es la muerte fetal. es la muerte. Exactamente. Bien, entonces el segundo estudio que se hace en un embarazo prolongado es la amnioscopía. Y por último, la ecografía para evaluar la cantidad de líquido amniótico que hay en esa bolsa. Porque si el líquido amniótico es mínimo, también hay que terminar ese embarazo. Entonces, un estudio de un embarazo prolongado o en vía de prolongación tiene 3 pilares: el monitoreo fetal, la amnioscopía y la ecografía. Evaluado eso, y si esos parámetros no están bien, significa que el embarazo se debe terminar. ¿Y cómo? ¿Por qué vía vamos a terminar ese embarazo? Bien, de acuerdo al Bishop. ¿Y qué es el Bishop? Ya se lo explicó la doctora Alonso. No sé, ¿No les explicó el Bishop? La verdad es que no recuerdo si lo habrá dicho o no. yo quizá falte disculpas. ¿Qué, No sé mis otros compañeros. ¿Qué han visto con la doctora Alonso? Tema rápido, díganme, ¿qué han visto? Modificaciones del embarazo, partos, O sea que han visto maniobras de Leopoldo. de Leopold. O sea que han visto ya trabajo de parto. Ayer No, vimos, Y ayer no vimos. les habló de que un trabajo de parto tiene modificaciones en el cuello del útero. Porque para iniciar un trabajo de parto, el cuello tiene que modificarse. ¿Se acuerda cuando hablamos nosotros de parto prematuro, de amenaza de parto prematuro? sí, profe, ¿Qué era una amenaza de parto prematuro? cuando tenía la modificación ¿Qué modificación? del cuello. Bien, modificaciones cervicales. Sí, cervical, ¿Sí? el ¿Y cuello esas uterino. modificaciones cervicales en qué consistían? El En el borramiento borramiento del del cuello, cuello, 50%, y la en el dilatación Y la 50%. mayor a 1. El Bishop en un embarazo es eso, son las distintas modificaciones del cuello en cuanto al acortamiento y borramiento del mismo que nos dicen a nosotros que el trabajo de parto eh, eh, está funcionando bien. De acuerdo al tiempo que lleva con contracciones, de acuerdo a dónde está en los planos de Holtz el feto. Esas son las modificaciones. Entonces Bishop, ya vamos a hablar con la doctora para que vuelva a explicarle Bishop. Es muy importante, ¿sí? O sea que de acuerdo a que la paciente tenga un cuello favorable,
el parto lo vamos a terminar por vía vaginal. Y ese cuello favorable nos va a determinar el índice de Bishop, que es bollamiento y dilatación del cuello. Y Bishop se escribe así, para que vayan teniendo preguntas de la doctora. Bien, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando tenemos un embarazo en vía de prolongación o embarazo prolongado, en donde ya le hicimos estos 3 pilares de estudio, monitoreo fetal, ecografía y amnioscopía, si eso nos dice que el embarazo hay que terminarlo, el próximo paso es por qué vía lo hacemos. Si por vía alta, o sea, una cesárea, o por vía baja, un parto vaginal. Si vamos a ir al parto vaginal, tenemos que tener un Bishop favorable para poder iniciar en forma a través de vía parenteral y con ocitosis, con las contracciones e iniciar un trabajo de parto. De lo contrario, la conducta sin duda que es la cesárea. También, si por ejemplo estamos teniendo un monitoreo que por el momento es reactivo, pero hacemos una amnioscopía y vemos un líquido que se está tornando verde, directamente terminamos el embarazo. En los oligoamnios importantes terminamos el embarazo. Y si esa paciente llegara a nuestro consultorio con un embarazo de 42 semanas, se interrumpe directamente. De lo contrario, cuando estamos en vía de prolongación, vamos haciendo los estudios para determinar la vía de terminación del embarazo. Eso sería... Doc, ¿en Sí, qué valor sería favorable? No escuché. favorable es El cuando... índice de Bishop. No, el índice de Bishop ya se lo va a explicar la doctora porque el índice Ah, de bien. Bishop tiene distintos grados de acuerdo al borramiento y dilatación del cuello. ¿Me entiendes? Sí, profe. Eso, y de acuerdo a las horas de trabajo de parto, nosotros hacemos un tacto vaginal, valoramos ese cuello y decimos, bueno, han pasado 3 horas, hay contracción, el cuello no se ha modificado, estamos con un Bishop desfavorable. ¿Me Bien. entiendes? Así que ya me imagino que en estas clases ya voy a hablar con la doctora mañana para que les haga hincapié en el Bishop. Pero acá, en este caso, nosotros vamos a valorar los 3 pilares que les dije: monitoreo, amnioscopía y ecografía. Y con esos 3 pilares vamos a decir, bueno, este embarazo no va, tiene un monitoreo fetal no reactivo, tiene oligoamnios, aunque sea moderado, y el color que vemos en la amnioscopía no nos gusta, no es ni claro ni turbio, está tomando un color raro que todavía no se define, o un color verde. Hay que terminar el embarazo. ¿Por qué vía lo termino? ¿Por qué vía más rápida lo termino? Le hago un tacto a la paciente, está con 4 centímetros, es decir, que el cuello se ha acortado y se ha dilatado, pero pongo un goteo de oxitocina y empiezo a tratar de hacer un parto vaginal con un feto que está en el segundo plano de Coles. Pues si está libre del primer plano, tampoco, por más que haya modificaciones en el cuello, tampoco me va a ser fácil bajarlo al feto para que al apoyar su cabeza inicie su trabajo de parto. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar. Entonces, tengo un feto
Plano de Hodge, segundo o tercer plano. Genial, le estoy tocando la cabeza. Tengo un cuello de 5 centímetros. Cortito, chiquito, blandito. Sí, hago un goteo, hago una rotura artificial de membrana instrumental, hago que el feto baje su cabeza, hago un goteo de oxitocina, provoco las contracciones y trato de iniciar ese trabajo de parto. Ahora, si nada de eso sucede, si el feto está libre, si el cuello no está modificado, directamente voy a una cesárea. ¿Me entienden? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, si estaría en el plano 1, No, directamente a una cesárea. ok. No, está libre el feto, no va a bajar nunca. ¿Mm? En Bien, cambio, profe. pasado el segundo plano, ya tenemos mucha chance para sacar ese feto. Bien. Bueno, eso sería embarazo prolongado y embarazo en vía de prolongación. La otra bolilla chiquita, que es también muy chiquita y es específico, que es lo que me interesa a mí que sepan, es embarazo gemelar. Y naturalmente les hablo, naturalmente, la frecuencia de gemelos dobles oscila en 1 entre 80 y 120 partos. Eso es naturalmente. Ahora, con la introducción de los inductores de la ovulación, fertilización in vitro y la mar en coche, por supuesto que esas cifras han desaparecido, porque todos son embarazos, generalmente doble o triple, ¿entiendes? Pero naturalmente oscila 1 entre 80 y 120 partos. Y existen 2 tipos de gemelos. El primer tipo se denomina univitelino monocigótico o uniovular. Monovitelino. Univitelino, ¿no dijo, profe? No, univitelino, perdón. Ah. Perdón. Ya lo pongo bien. Univitelino monocigótico o uniovular. Así. Bien. Y el segundo tipo de gemelo es el bivitelino el disigótico o el diovular. ¿Estamos? Esos son los 2 tipos de gemelos que existen. Univitelino, monocigótico o uniovular, que son los gemelos idénticos. Y luego tenemos los bivitelinos, disigóticos o diovulares, que son los gemelos no idénticos. Antes hablábamos de gemelos y mellizos, ¿sí? Pero son los gemelos idénticos y los no idénticos. Los univitelinos, monocigóticos o uniovular, provienen de la fecundación de un solo óvulo.
y representan el 25% de los embarazos dobles. Son del mismo sexo e idénticos entre sí. Los bivitelinos, bicigóticos o diovulares constituyen el 75% de los casos y provienen del estallido de dos óvulos, pero ojo, dos óvulos en el mismo ciclo ovárico. Provienen del estallido de dos óvulos en el mismo ciclo ovárico. Pueden ser de distinto sexo, no son parecidos y siempre tienen dos cavidades amnióticas. O sea, están en dos bolsas. Los primeros generalmente están en una sola bolsa. Los otros están en dos bolsas. Por eso dice, posee siempre dos cavidades amnióticas. Y es muy importante este último caso cuando hablo del estallido de dos óvulos en el mismo ciclo ovárico, porque, bueno, siempre a nosotros daban el ejemplo y salen las fotos de una paciente que se hace diagnóstico de embarazo doble. Cuando nacen los chicos, ella es una paciente blanca, rubia, ojos claros, y nacen dos niños, uno rubio, blanco y el otro negro. Nadie podía entender qué pasaba. Y bueno, la mujer tenía otra pareja, su marido y otra pareja que era negro. Y bueno, uno en un ciclo, un óvulo estalló en un ciclo, otro óvulo estalló en el otro ciclo. Esos chicos no eran gemelos, tenían una diferencia de semanas, de 4 semanas. O sea que producto de la infidelidad. Pero eso lo vamos a dejar aparte. Sí me interesa que estos dos óvulos estallan en el mismo ciclo ovárico. Bueno, otro término que me gustaría que conozcan, cuando hablamos de embarazo gemelar, cuando hablo de monovitelino o monocigótico, hablo de un solo óvulo. Cuando hablo de bivitelino o bicigótico, hablo de dos óvulos. Cuando hablo de bicorial, dos placentas. Monocorial, una placenta. Cuando hablo de biamniótico, dos sacos o dos bolsas. Cuando hablo de monoamniótico, una sola bolsa. En general, los gemelos idénticos son monovitelino, monocorial y monoamniótico. En general. Y eso trae una serie de problemas que vamos a pasar a explicar. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico hoy por hoy? A través de la ecografía, por supuesto. Pero clínicamente, por supuesto, tiene una altura uterina mucho mayor a la esperada para la edad gestacional. Al examen de los fetos podemos palpar varias partes fetales, podemos identificar estos fetos, podemos identificar distintos latidos cardíacos fetales y, por supuesto, que hoy por hoy directamente viene la paciente con la ecografía en la mano diciéndonos que tiene un embarazo doble de tantas semanas y a partir de allí empezamos los controles. Doc,
Y Sí, la altura uterina ahí, por ejemplo, ¿cómo la evaluaríamos? ¿O no, no ya se no, puede? ya no podés evaluar de acuerdo a la edad gestacional porque estás con dos fetos. Siempre va a ser mucho mayor, por eso el control deja de evaluarse a través de la altura uterina y pasa a ser un control de evaluación ecográfica. Ecográfica. Ah, bien. Exacto. Gracias. Y eh, esta ecografía que nos da el diagnóstico de certeza, no tan solo nos habla de que son 2, 3 o 4, lo que a nosotros nos importa es saber si son del tipo 1 o del tipo 2, es decir, son univitelinos o bivitelinos. O sea que la ecografía permite obtener, evaluar la corialidad, es decir, si son mono o bicorial, evaluar, ¿qué más? Cuando hablo de diamniótico o monoamniótico. ¿Qué estoy evaluando con el biamniótico o monoamniótico? Los sacos. Los sacos gestacionales. ¿Y por qué son importantes estos datos ecográficos? Porque los gemelos idénticos tienen una serie de problemas. Presentan muchas complicaciones como las anastomosis vasculares, retardo de crecimiento de uno de los fetos, malformaciones congénitas, malformaciones anatómicas, fetos que comparten brazos, que comparten órganos, ¿sí? Eso se da en el tipo 1. En cambio, en los gemelos de tipo 2 no tenemos esos problemas. En algunos casos, un pequeño retardo de crecimiento, pero los que comparten una sola bolsa, una sola placenta, es grave, porque también comparten órganos y, como les decía, anastomosis vasculares, que es lo más grave, ¿sí? Retardo de crecimiento, Sí. malformaciones congénitas y muerte de uno de los fetos. Todo embarazo doble tiene sus complicaciones tanto en el embarazo como en el parto. Las complicaciones de un embarazo doble, lo más frecuente, es la hipertensión, la anemia, los partos pretérminos, los crecimientos discordantes de uno de los fetos, feto transfundido y feto transfusor, la muerte de uno de los fetos y el característico, que es lo más característico de un embarazo doble, ¿Qué dijo, profe? que es lo más característico en un embarazo doble, que le pasa a la madre, que vemos en el útero de la madre. La sobredistensión. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber una sobredistensión, aparte de que hay 2 o 3 fetos? Un aumento en el líquido del... Claro, son 2 o 3 fetos que están orinando. Entonces el polihidramio. Entonces, vuelvo a repetir, las complicaciones que vamos a ver de los embarazos dobles son polidramnios, hipertensión, anemia, partos pretérminos, crecimiento discordante y muerte fetal de uno de los gemelos. Y si ese embarazo doble terminase en un parto por vía vaginal, las complicaciones son las hemorragias postparto o
la mala presentación de uno de los fetos, que termina la paciente con un parto por vía vaginal y el otro por cesárea, porque está el segundo feto está en mala presentación. Complicaciones, hemorragia postparto o mala presentación de uno de los fetos en pleno trabajo de parto, lo que hace que un feto haga su parto por vía vaginal, pero tengamos que llevar a la paciente a cesárea para su segundo feto. Por supuesto que un embarazo doble, un embarazo gemelar, siempre nosotros hacemos la internación de la paciente para mayor control a las 36, 37 semanas, y los controles se hacen a través de, bueno, el control clínico, por supuesto, y ecográfico, viendo el crecimiento de los fetos, que uno no haga retardo de crecimiento, la madurez pulmonar de esos fetos, se usa el Doppler en caso de que la paciente, un Doppler fetal, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos retardo de crecimiento intrauterino, se usa el monitoreo fetal y se va evaluando las características de esos niños para poder tomar una conducta. Generalmente el embarazo doble hoy por hoy termina en cesárea. Solo se hacen los partos en embarazos dobles de pacientes multíparas en donde los dos fetos estén en posición cefálica. El resto de las posiciones van a cesárea. Pero Bien, profe. para que se haga un parto vía vaginal, la paciente debe ser multípara y los fetos deben ser cefálicos los dos. Y con esto terminamos estas dos bolitas chiquitas, que es embarazo gemelar y embarazo prolongado. El martes vamos a ver un capítulo muy importante que es retardo de crecimiento intrauterino, que ha cambiado de nombre y ha cambiado toda su fisiopatología. Por lo tanto, la gente que ha cursado un año atrás tiene que volver a repasar esto porque ha cambiado absolutamente todo lo que es retardo de crecimiento intrauterino. Eso lo vamos a ver el martes. Es un tema largo, pero es muy importante. Así que, chicos, hemos terminado y sí, el martes nos vemos a las 21 horas. Bien, Doc. No, profe. Bueno, buen fin de doc. Profe, yo tengo una duda. Diga. Cuando ellos tienen el parto, ¿se acuerda que usted nos hablaba de primogesta, primípara, así? Sí. Estos embarazos, ¿sería primípara, por ejemplo, si fuera un parto? O sea, ¿no se considerarían dos? No, Solo uno. Bien. uno solo. Cuando hablamos, sí, uno solo. Claro. Digamos, el momento, no la cantidad de fetos que se elimina. Bien, bien. ¿Mm? Gracias, Doc. Bueno, chicos, nos vemos el martes entonces. Que tengan un buen fin de semana y el lunes me gustaría que nos podamos juntar en el hospital, tipo 10, yo les dije el otro día, los que van al hospital o los que puedan ir para ver para ver cómo podemos solucionar este problema del práctico. Yo estoy en el consultorio 44 de la Guardia Central. Ahí me buscan los que puedan ir. Y Bueno, profe.
Si no estoy ahí, alguien le va a decir dónde estoy. Bien, profe, y si no, ¿qué otro día podría ser? No sé, ustedes propongan el día, yo voy de lunes a viernes al hospital. Ah, bien, doc. Gracias. Ustedes propongan el día y me lo avisan por WhatsApp. Bueno, profe, Bien, ¿Sí? Doc, mejor. muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de Igualmente, Doc. profe, que Chao, tenga chicos. buenas noches. Chao, Chao, chao. gracias.